Y bueno, mis queridos ciberestudiantes, seguimos con el tema del lector semántico y lector crítico. Seguimos viendo a Humberto Eco con lo que sería los límites de la interpretación, ¿no? El lector modelo. Bueno, antes de seguir adelante, dice es necesario, sin embargo, aclarar una distinción que debería ser consecuencia implícita de mis escritos anteriores, pero que quizás sea conveniente delinear con mayor precisión. Debemos distinguir entre interpretación semántica e interpretación crítica, o si se prefiere, entre interpretación semiótica semiósica e interpretación semiótica. La interpretación semántica o semiósica es el resultado del proceso por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de significado, la semiótica. La interpretación crítica o semiótica es, en cambio, aquella por la que se intenta explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas u otras alternativas, interpretaciones semánticas. Cuando hablo de lo semiósico, hablo de el texto lleno de significado. Si un texto puede ser interpretado tanto semántica como críticamente, pero solo algunos textos, en general aquellos con función estética, prevén ambos tipos de interpretación. Si yo contesto el gato está sobre la alfombra, a quien me pregunta dónde está el gato, preveo solo una interpretación semántica. Si quien lo dice es Searle, que quiere llamar la atención sobre la naturaleza ambigua de ese enunciado, prevé también una interpretación crítica. Dice, por lo tanto, decir que en todo texto prevé un lector modelo significa decir que en teoría y en ciertos casos explícitamente prevé dice el lector del modelo ingenuo semántico y el lector modelo crítico. Cuando Agatha Christie en The Demure of Roy Ackroyd se cuenta la historia a través de la voz de un narrador que en el desenlace, dice, confiesa ser el asesino, primero intenta inducir al lector ingenuo a sospechar de otros, pero cuando el narrador al final invita a releer su texto para descubrir que en el fondo no había escondido su delito, sino que el lector ingenuo no había prestado atención a sus palabras. Entonces, la autora invita al lector crítico a admirar la habilidad con la que el texto ha inducido a error al lector ingenuo, un procedimiento no disímil. Lo encontramos en el cuento de Alais, analizado en Lector Infábula. Dice, ahora quisiera reflexionar sobre algunas observaciones de Richard Rorty, cuando dice que en nuestro siglo hay personas que escriben como si no existieran más que textos, y distinguen entre dos tipos de textualismo. Y bueno, dice, ahora quisiera reflexionar sobre algunas observaciones de Richard Rorty, cuando dice que en nuestro siglo hay personas que escriben como si no existieran más que textos, y distinguen en dos tipos de textualismo. El primero es el de aquellos que no se ocupan de la intención del autor y tratan el texto trabajándolo como si contuviera un principio privilegiado de coherencia interna, causa suficiente de los efectos que provoca en su presunto lector ideal. La segunda tendencia estaría ejemplificada por aquellos críticos que consideran cada reading como un misreading y que dicen Rorty no se dirige ni al autor ni al texto, o sea, a la lectura como a una mala interpretación. Misreading es mala interpretación, reading es lector, bueno, lectura, ¿no? No se dirigen ni al autor ni al texto para preguntar cuáles son sus intenciones, sino que normalmente modelan el texto para adaptarlo a sus propósitos, ¿no? Esta es parte del textualismo, los tipos de textualismo, ¿no? El primero, dice, es aquello que no se ocupan de la intención del autor y tratan al texto trabajándolo como si contuviera un principio privilegiado de coherencia, ¿no? Todo nos lo va a dar el texto. Y otros, los que adaptan
el texto a sus propósitos. Rorty sugiere que su modelo no es el coleccionista de extraños objetos, que lo desmonta para ver cómo funciona e ignora sistemáticamente su finalidad extrínseca, sino el psicoanalista que interpreta libremente un sueño o un chiste como síntoma de manía homicida. Rorty piensa que ambas posiciones representan una forma de pragmatismo, entendiendo por pragmatismo el rechazo de creer en la verdad como correspondencia de la realidad, y entendiendo por realidad creo tanto el referente de un texto como la intención de su autor empírico. Sugiere que el primer tipo de teórico es un pragmatista débil, porque piensa que existe un secreto que una vez aprendido permite entender el texto correctamente, así como para él la crítica es más descubrimiento que creación. Por el contrario, el pragmatista fuerte no diferencia descubrimiento de producción. Esta distinción me parece demasiado lineal. Ante todo, no es seguro que un pragmatista débil, cuando busca el secreto de un texto, quiera interpretar el texto correctamente. Se trata de entender si se habla de interpretación semántica o crítica. Aquellos lectores que, según la metáfora propuesta por Husserl, buscan en el texto la imagen en la alfombra. Un único secreto, aunque desconocido, está buscando sin duda una interpretación semántica escondida, pero el crítico que busca un código secreto, dice, probablemente intenta definir la estrategia que produce modos infinitos de aprender el texto de forma semánticamente correcta. Literalmente, Rorty es más brutal. El textualista beats the text into a shape whichever we own purpose. Dice, es decir, que lo sacude, lo trabaja como la masa de la pizza, ¿no? Analizar críticamente el Ulises significa mostrar cómo se las ingenió Joyce para crear muchas figuras alternativas en su alfombra, sin decir cuál era la mejor, ¿no? Naturalmente, también una lectura crítica es siempre conjetural o abductiva, por lo que tampoco la definición de un idiolecto abierto de la obra joyciana, es decir, la determinación de la matriz estratégica que lo hace susceptible de muchas interpretaciones semánticas, podrá ser nunca única y definitiva, pero debemos distinguir entre utopía de la interpretación semántica única y teórica de la interpretación crítica, que se propone conjeturalmente como la mejor, pero no necesariamente la única, como explicación de por qué un texto consiente o estimula interpretaciones semánticas múltiples, ¿no? Una cosa es lo que el texto dice y que nos da supuestamente una interpretación única, y otra cosa es la interpretación crítica, ¿no? Es decir, supuestamente es la mejor. Dice, así pues, no creo que el primer tipo de textualista especificado por Rorty sea necesariamente un pragmatista débil. Su concepción de lo que es el caso es bastante flexible. Dice, nótese que para Rorty el pragmatista débil es aquel que tiene una idea fuerte del conocimiento, mientras que el pragmatista fuerte es, en el fondo, un partidario del pensamiento débil. Por otra parte, no creo que el pragmatista fuerte de Rorty sea un verdadero pragmatista, porque es misreader, ¿no? Porque que malinterpreta, usa un texto para encontrar en él algo que está fuera del texto, algo más real que el texto mismo, es decir, los mecanismos de la cadena significante. En cualquier caso, por muy pragmatista que sea, el pragmatista fuerte no es un textualista, porque en el curso de su lectura parece interesarle todo menos la naturaleza del texto que está leyendo. Dice, a propósito, dice mi discusión sobre el idiolecto estético en respuesta a Luciano Nani en este mismo, ¿no? En el apartado 3.2. Y bueno, hablando o entendiendo como idiolecto, ¿no? Dice que es el uso de
de lo que cada quien hace con su lenguaje, ¿no? El uso de su lenguaje. Y ponen algunos ejemplos como el troncomóvil, ¿no? Algunos cartoons, estos de cuestiones de Bob Esponja, ¿no? También de los Picapiedra, ¿no? El idiolecto, las apropiaciones, ¿no? Como la invención de cada uno que hace de su lenguaje. Cuando nosotros inventamos alguna palabra, por ejemplo, ¿no? Esto del troncomóvil, ¿no? Hacemos nuestro propio lenguaje. Y bueno, interpretación y uso de los textos. Dice, uno de los campeones más notorios del textualismo fuerte, J. Miller, ha dicho que las lecturas de la crítica deconstruccionista, dice, no representa la soberbia imposición al texto de una teoría subjetiva, sino que están determinadas por el texto mismo. El lector infábula propuse en el lector infábula propuso una distinción entre interpretación y uso de los textos y definí como correcta interpretación la lectura de Derrida que de Derrida dio, dice en L'effectu de la vérité, dice la carta robada, ¿no? De Poe. Derrida puntualiza para conducir su lectura psicoanalítica en polémica con la lectura lacaniana, que piensa analizar el subconsciente del texto y no el subconsciente del autor. Ahora bien, la carta se encuentra en un tarjetero que cuelga de una minúscula perilla del bronce colocada en medio de la repisa de la chimenea, ¿no? Es decir, esto de analizar el subconsciente del texto, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos analizando esta obra del perfume, se analiza qué es lo que trae, ¿no? Todo el subconsciente de este texto, de esta trama, o de lo que plasma este asesino serial y toda esta trama, el texto como tal. Indirectamente pudiéramos analizar lo que sería el subconsciente del autor, porque el autor está proyectándose de una forma en el texto, ¿no? El lector infábula. Dice, pero, dice, hace aquí la diferencia, ¿no? Entre la lectura psicoanalítica en polémica contra la lectura lacaniana. Dice, ahora bien, la carta se encuentra en un tarjetero que cuelga de una minúscula perilla de bronce colocada en medio de la repisa de la chimenea. Dice, no es importante saber qué conclusiones saca Derrida de la posición de la carta. El hecho es que la perilla de bronce y el centro de la chimenea existen como elemento de la decoración, mundo posible dibujado por la historia de Poe, y que para leer la historia de Derrida ha tenido que respetar no solo el léxico inglés, sino también el mundo posible descrito por la historia. Dice, en este sentido he insistido sobre la distinción entre interpretación y uso de un texto. Y he dicho que la de Derrida era interpretación, mientras que lo de María Bonaparte, que usa el texto para sacar inferencias sobre la vida privada de Poe, introduciendo en el discurso pruebas que obtenía de informaciones biográficas, extratextuales, era simple uso. Ahora esta distinción no resulta cómoda para discutir sobre la diferencia entre búsqueda de la intención operis, ¿no? Intentio operis, Derrida, y superposición de la intentio lectoris Bonaparte, ¿no? La interpretación de Derrida está sostenida por el texto independiente de la intención de Poe, autor empírico, porque el texto afirma y no excluye que el punto focal de la historia en el centro de la chimenea, se puede ignorar este centro de la chimenea durante la primera lectura, ¿no? Pero no se puede fingir haber ignorado al final de la historia, excepto si se cuenta otra historia. En el de Doctrina Cristiana decía San Agustín que si una interpretación parece plausible en un determinado punto de un texto, solo puede ser aceptada si es confirmada o al menos si no es puesta en tela de juicio por otro punto del texto. Esto es lo que entiendo por intentio operis, ¿no? Una vez Borges sugirió que se podría y debería leer el de Imitación de Cristo como si hubiera sido escrito por Céline. Espléndida sugerencia para un juego que incline el uso fantasioso y fantástico de los textos.
pero la hipótesis no puede ser sostenida por la intentio peris, ¿no? Yo he intentado seguir la sugerencia borgesiana, dice, y he encontrado en Tomás de Kempis páginas que podrían haber sido escritas por el autor de Voyage, Anbau de Nuit. La gracia ama lo sencillo y de bajo nivel, no le disgusta ni lo duro ni lo espinoso, y ama las vestiduras sórdidas, dice. Basta con leer gracia como desgracia, una gracia diferida, pero lo que no funciona en esta lectura es que no se puede leer con la misma óptica otros pasos de imitación, ¿no? La imitación de Cristo. Tenemos libros muy diversos, ¿no? En este caso tenemos libros y cuentos de Allan Poe, en donde se sabe, ¿no?, que Poe es un poco oscuro, ¿no? Tiene algunos instintos ahí medios asesinos, en donde, digo, quien hemos leído algunos libros de él, algunos cuentos, vemos que proyecta como tanto su ser, ¿no? Aquí nos pone estas dos diferencias de cómo acercarnos al texto. Descubrir al texto la historia, ¿no?, al propio autor, por ejemplo, del delito en cada texto, o descubrir al autor como un posible delincuente, ¿no?, hablando de este texto. En cuanto a la imitación de Cristo, lo podemos leer como ese hombre que te acerca a algunos misterios de la religión, ¿no? Un hombre que cuenta alguna historia de cómo imitar a Cristo. Es un texto bastante, la imitación de Cristo es un texto bastante, no difícil, pero es bastante pesado, en el sentido de que si uno se acerca a él, puede ser una lectura totalmente de alguien de un entre místico y no, pero seguir esta imitación de Cristo, o lo que propone Kempis, ¿no?, acercarse a Dios de una forma, y cómo su lenguaje, digo, voy a traer un poco del texto. Cortinas de mi lecho, la casa era una gran hoguera. Mi mujer, un criado y yo logramos escapar, no sin vencer grandes dificultades del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité la ruina. Por ejemplo, aquí estamos escuchando un audiocuento de Edgar Allan Poe, El gato negro, ¿no?, que es teatralizado. Y por ejemplo, aquí habla sobre un incendio, habla de lo que está sucediendo, y a lo que se refiere Eco es que podemos acercarnos al texto totalmente, simplemente siguiendo la historia, como escuchando esta versión, esta lectura, ¿no?, y llegar a un desenlace, ¿no?, disfrutar, así como si fuera de placer, nada más disfrutar, y llegar a un desenlace conforme lo que vayamos leyendo o escuchando sobre el propio cuento, sobre el propio texto, sin pensar que a lo mejor ese suceso, ¿no?, que nos está narrando este hombre, ¿no?, sin pensar que pudo haber sido un suceso que le sucedió a Allan Poe, ¿no? Entonces, esto es la diferencia de que, dice, cuando se busca como con un fin, ¿no?, como cómo nos vamos a acercar, ¿no?, lo inconsciente del texto o lo inconsciente del autor, ¿no?, cuando habla de esto. O sea, yo puedo pensar que esto le sucedió a Allan Poe y luego buscar en su vida, como dice en su biografía, ¿no?,
con sus cercanos, con la historia de él, su vida personal, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en su vida y por qué escribió esto? O simplemente escuchar el texto y ver qué es lo que me dice el propio texto, ¿no? El día siguiente al del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud, y numerosas personas examinaban una parte del muro con viva atención. Ahora, otra situación que sucede en el escritor, ¿no? Es que muchas veces no es tanto que a veces se proyecte él, ¿no? Sino a veces procesa también parte de su realidad. A lo mejor él no lo vivió directamente, pero algún cercano lo pudo haber vivido, ¿no? Ahora dice, una vez Borges sugirió que se podría y debería leer el de Imitación de Cristo. Este es un libro que siempre han dicho, ¿no? Que lean, que se lea. Y dicen, es como después de leer la Biblia, hay que leer este libro, ¿no? Cristo. Consejos útiles para la vida espiritual. Beato Tomás de Kempis. Libro 1. Capítulo 1. Imitar a Cristo. 1. El que me sigue no camina a oscuras, dice el Señor, Juan 8, 12. Con estas palabras Cristo nos encomienda que imitemos su vida y sus costumbres si queremos estar iluminados y libres de toda ceguera interior. Por eso, nuestro mayor afán debe consistir en reflexionar sobre la vida de Jesús. La enseñanza de Jesús está por encima de la de cualquier santo y el que penetra en ella con buena voluntad encontrará un alimento escondido. A muchos les sucede que aunque escuchan con frecuencia el Evangelio no descubren su significado porque les falta el Espíritu de Cristo. Es conveniente que procure adecuar toda su vida con Cristo quien quiere experimentar plenamente el sabor de sus palabras. Este libro en particular es muy pesado en el nivel de que cuando uno empieza a leer, no es lo mismo leer, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, que son santos, sino que este libro de Kempis es como muy cargado de lo que se tiene que hacer y de lo que se debe de hacer. Y de repente uno llega a pensar, cuando va uno con la lectura, ¿no? Lo va llevando en la materia de llevarlo a la práctica, ¿no? Muchísimas cosas, pero son como de estas prácticas o estas teorías, estos comentarios son como cuando se llevaba la religión antiquísima, ¿no? De una manera muy antiquísima, estas reglas de vida muy pesadas, por ejemplo, benedictinas, franciscanas, ¿no? Donde casi se flagelaban. Y cuando uno empieza a leer a Thomas Kempis, dice uno, él lo vivió, ¿no? Él lo sugiere, él lleva en este camino de la perfección este tipo de disciplinas que él sugiere en este sentido, pero que a veces para nosotros que somos religiosos o a lo mejor religiosos más modernos, no pudiéramos llevar una vida de oración, de la Eucaristía, que a lo mejor no es tanto este nivel de sadomasoquismo o de mortificación del cuerpo, que llegaban a esos extremos de los ayunos extremos, de la flagelación sobre todo, y de estos castigos, de a lo mejor de seguir con toda esta doctrina en donde se ensangrentaban incluso hasta las rodillas por la oración. A veces el leer este libro llega a ser muy pesado, ¿no? Y a veces hasta el rechazo, ¿no? De lo que habla Humberto Eco. Dice, una vez Borges sugirió que se podría y debería de leer el de La Imitación de Cristo. Esto es un libro pesadito en este nivel, ¿no?
como si hubiera sido escrito por Céline, espléndida sugerencia para un juego que incline el uso fantasioso y fantástico de los textos. Dice, pero la hipótesis no puede ser sostenida por la Intio Operis. Dice, yo he intentado seguir la sugerencia borgesiana y he encontrado en Tomás de Kempis páginas que podrían haber sido escritas por el autor de Voyage About the Nuit. La gracia ama lo sencillo y de bajo nivel. No le disgusta ni lo duro ni lo espinoso y ama las vestiduras sórdidas. Basta con leer gracia como desgracia, una gracia diferida, pero lo que no funciona en esta lectura es que no se pueden leer con la misma óptica otros pasos de la imitación. Aunque nos refiriéramos forzosamente cada frase a la enciclopedia de la Europa de entre las dos guerras, el juego no podría durar mucho si por el contrario no nos refiriéramos a la enciclopedia medieval y medievalmente interpretáramos las categorías de la obra. Todo funcionaría y tendría sentido de forma textualmente coherente, aun cuando no me ocupe de la intención del autor e ignore quién es Tomás Kempis. Hay siempre una intención de la obra que se manifiesta a los lectores dotados de sentido común, ¿no? Es una obra que nos lleva a pensar en otro tipo de situaciones. Todos ¿no? florecía. Todavía quedan vestigios para testificar que verdaderamente fueron santos y perfectos que supieron luchar con denuedo para lograr la victoria. Ahora parece gran cosa si uno no es transgresor y puede tolerar con paciencia lo que primero aceptó. Qué tibieza y negligencia de nuestra condición que tan pronto declina nuestro entusiasmo inicial y nos da tedio vivir por la dejadez y tibieza. Ojalá no se duerma en ti el interés por la virtud ya que tienes delante tantos ejemplos de santos. Capítulo 19. La actividad del buen religioso. 1. La vida del buen religioso debe relucir con toda clase de virtudes para que sea interiormente como aparece por fuera, y debe ser mejor por dentro que como se aprecia de fuera porque nuestro inspector es Dios a quien debemos el máximo respeto donde sea que estemos y debemos andar tan puros como ángeles en su presencia. Cada día tenemos que renovar nuestros propósitos y animarnos al fervor como si hoy fuese el primer día de nuestra conversión, y decir, ayúdame Señor Dios en el buen propósito de tu santo servicio y haz que hoy día empiece perfectamente porque nada he hecho hasta ahora. Quienes han tenido la experiencia de poder vivir o acceder a libros de texto, sobre todo esto se usa cuando se hace exégesis también y se hace esta cuestión de hermenéutica, en lo que son las congregaciones religiosas, ya sea benedictinas, capuchinas, sobre todo estas las más antiguas que tienen esta carga más medieval, más del obscurantismo casi religioso, porque también y de estas prácticas, ¿no? En donde se confundía a veces las patologías psicológicas con cuestiones de demoníacas, ¿no? Por así decir, y donde se estigmatizaba, por ejemplo, el sexo y todo se veía como demoníaco. Los que hemos tenido la oportunidad de poder leer estos textos o pues pasar por un proceso, por ejemplo, religioso como aspirantados, postulantados y todo esto, y empezamos a leer este tipo de textos en donde te invita al despojo de tu ser, ¿no? De nuestra cotidianidad. No es lo mismo andar como cualquier muchacha joven que se va de antro, anda con los amigos, pues por ahí se van de ligue y todo este tipo de situaciones así muy pues de la juventud, propias de la juventud, que te metan un libro como el de Kempis con esta carga de ideología religiosa y que de repente te empiecen a tratar de convertir, como dice, y de cambiar tu pensamiento hacia un cambio de actitud, pero de una actitud muy beata, ¿no? Que a veces es totalmente contraria a lo que se vive, por ejemplo, ahorita, ¿no? Por ejemplo, hay chicos como la realidad tal cual que estamos viviendo por ejemplo, ahorita los chicos que tienen contacto con los narcos, con las balaceras, con esta toma de los delincuentes de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, y que le metas este tipo de ideologías, así como de que te tienes que despojar y tienes que ser casi un ángel, ¿no? Y la adoración a Dios, y este tipo de discursos que pueden chocar incluso con la santidad, ¿no? Que no le hables ni adecúes la santidad a su propia realidad, ¿no?
una realidad muy beata, pero les llamaban por aquí mojigatería, ¿no? En donde todo es así como sublime, todo es como entre nubes y donde no tocan la realidad. Este libro de Kempis, a pesar de que es muy importante y que te va llevando así, o por ejemplo, estos fundadores te van llevando a cómo vivir con Dios y están entre ensimismados con sus lecturas, con sus escritos, hacia una situación religiosa donde nada más es, por ejemplo, el Santísimo, o nada más es, por ejemplo, la religión, la comunidad, una situación que a veces no se vive ni en la realidad ni tampoco en la vida religiosa, ¿no? Este libro va llevando poco a poco, es un libro pesado, es un libro pesado el de Kempis, y el interpretarlo incluso, si vemos, vamos a seguir escuchando un poco, todo lo que va diciendo es como, 2. Según nuestro pudiera propósito ser como será el camino de disfuncional, nuestro ¿no? aprovechamiento y debe poner mucho empeño el que quiere aprovechar bien. Si el que propone firmemente, con frecuencia decae, ¿qué será del que rara vez o con menos firmeza propone? Sucede que de diversas maneras desertamos de nuestros propósitos y una pequeña omisión de los ejercicios no pasa sin detrimento. Los propósitos de los santos penden más de la gracia de Dios que del propio saber y en Dios siempre confían cuando algo acometen. Porque el hombre propone pero Dios dispone y no está en poder del hombre su camino. Jeremías 10, 23. 3. Si por causa de la compasión o por utilidad del prójimo se suspende de vez en cuando el cumplimiento de los ejercicios acostumbrados, con posterioridad puede fácilmente recuperarse. Sin embargo, Hablaríamos de cuando la iglesia dice, cuando Jesús dice, ¿no? El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, ¿no? O no se puede echar el arado atrás, ¿no? Cuando empieza uno a practicar todo este tipo de cosas, ¿no? O a leer incluso este tipo de cosas, te va llevando a un despojo tal cual de tu propio ser, ¿no? Que es diferente a lo de a leer cualquier libro, ¿no? Pero dices, la iniciativa del lector consiste en formular una conjetura sobre la intentio ópera, ¿no? De la intención de la obra. ¿Cuál es la intención de la obra de Kempis, ¿no? Llevar a sus pupilos, ¿no? Aquí el Beato Tomás de Kempis, llevarlo a la práctica, ¿no? de, del Evangelio, ¿no? Y él lo va practicando y él lo va transmitiendo a través de sus consejos, ¿no? A su comunidad, para él va viviendo como este proceso de despojo, este proceso de conversión, este proceso de misticidad, y lo va llevando y va tratando de llevar a su gente a través de este texto de la imitación de Cristo a la práctica del Evangelio, ¿no? Que a veces es totalmente diferente, totalmente difícil, y que a veces uno dice, no, mejor la fiesta, el relajo, ¿no? Porque en verdad son libros que nos van llevando poco a poco a exigirnos poco a poco, ¿no? Y una cosa es el comprender, una cosa es el interpretar qué quiso decir, ¿no? Yo puedo decir, bueno, este hombre estaba así como muy místico, estaba tratando pues de conocer a Dios y se fue aquí como un monje, ¿no? Como estos monjes. Y, y otra cosa es cuando este libro invita a imitar a Cristo, y cuando lo empiezas a practicar siguiendo estos consejos, dice uno, te va llevando a un cambio de actitud, ¿no? A un cambio de pensamiento, a un cambio de conducta, y eso es lo que estamos revisando, ¿no? Hay libros bastante... abandonarlo simplemente por fastidio o negligencia es una actividad muy culpable y se sentirá que hace daño. Esforcémonos cuanto podamos porque así y todo fallaremos con facilidad en muchas cosas. No obstante, siempre debe proponerse algo muy concreto principalmente contra aquello que más se opone a nuestro progreso. Debemos escrutar por igual nuestras actividades exteriores e interiores porque todas tienen que ver con nuestro aprovechamiento. 4. Si no eres capaz de recogerte en ti mismo continuamente, quizás puedas algunas veces en el día,
o al menos una vez cada día, ya sea temprano o al atardecer. Propón por la mañana y al final del día examinar tus obras, porque es posible que hayas ofendido muchas veces a Dios y al prójimo. Ármate con todas tus fuerzas contra las maldades diabólicas, frena la gula y podrás frenar con mayor facilidad tus bajas inclinaciones. Bueno, ese es el tipo de texto, es lo que contiene, para los que no conozcan este libro de Kempis, ¿no? Más o menos es un libro ascético, ¿no? En donde uno, conforme vas leyendo, te va diciendo cómo debes despojarte de este mundo, ¿no? Dice, esto no significa que sobre un texto se pueda formular una y solo una conjetura interpretativa. En principio se puede formular infinitas, pero al final las conjeturas deberán ser probadas sobre la coherencia del texto, y la coherencia textual no podrá sino desaprobar algunas conjeturas aventuradas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si empezamos a leer Kempis o empezamos a escuchar, como estamos ahorita escuchando, o sea, no es lo mismo que te digan, a ver, despójate de todo esto y ve cuáles son las cosas que te han alejado, por ejemplo, de la virtud, ¿no? Aquí él habla de la gula, de la ira, de esto. Pero una cosa es leerlo así como tal, ¿no? Habla de la gula, ¿no? No se introyecta, pero a ver, ¿cuáles son mis gulas, ¿no? ¿Cuál es mi ira? ¿O fueron mis momentos de ira en mi vida hoy, en nada más, ¿no? En este día, porque él lo maneja como un examen de conciencia diario y en cada momento, así muy escrupuloso, ¿no? Entonces, no es lo mismo que nada más leamos así como textualmente, semánticamente, ¿no? Hay que despojarnos de todo, hay que hacer examen de conciencia. Y tú, bueno, sí, examen de conciencia, pero a ver, si yo me detengo cuando voy leyendo este libro y digo, hay que hacer un examen de conciencia, y me pongo a revisar mi día a día, ¿no? Y empiezo a revisar cada una de mis actividades, ahí ya empezaría a hacer. Y podría también decir, por ejemplo, hay veces que te dicen, ¿no? Flagelarnos, o hay que a veces hacer, ¿no? Ciertas actividades, ¿no? La constricción, el ayuno, y tú dirías, bueno, estoy dispuesto a hacer el ayuno como lector crítico, o nada más voy a leer, ¿no? O nada más voy a leer y ahí dice que hacer el ayuno, y pues quién sabe si lo haga, ¿no? O sea, una cosa es acercarnos con esta actitud, con esta situación, o con estas ganas de introyectar y de aplicar el texto a nosotros incluso, o a los demás, ¿no? Sugerírselo a los demás, o simplemente leerlo y X, ¿no? Simplemente me llenó de contenido la cabeza y ya, ¿no? Pero si yo hiciera, por ejemplo, este examen de conciencia que dice, ¿qué pasaría en mi vida? En primera ya haría un alto, ya tendría yo en mis manos, sobre todo mi conducta, ya me confrontaría con el texto, ya lo estaría viviendo, ¿no? Que es un poquito, dice, un texto es un artificio cuya finalidad es la construcción de su propio lector modelo, ¿no? El lector modelo podemos entenderlo como este lector, el ideal, ¿no? Lo que yo quisiera, así como cuando dicen los maestros, ¿cuál va a ser mi alumno ideal, ¿no? Que traiga las tareas, que lea, que participe, bueno, tenemos así como un lector, pero también nuestra lectura nos puede modelar, ¿no? Que esto es lo importante. Por ejemplo, con este libro de Kempis, o sea, no es lo mismo la carga emocional y la carga interpretativa, ¿no? Hermenéutica que hablaba, ¿no? Humberto Eco en líneas anteriores a este contenido de este texto que me va modelando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo ya introducir a mi vida con Kempis un examen de conciencia, una moderación de incluso mis pasiones, ¿no? Mis vicios, mis virtudes, o de mis defectos, ¿no? Y empezar a modelarme, ¿no? Soy un lector activo, no pasivo, ¿no? Un lector no semántico, ¿no? Como decía Humberto Eco, o sea, no nada más de que recibo contenido, pero no lo proceso, simplemente recibo contenido y ya sé que existe y ya, pero también puedo ser este lector como ideal, modelo, que puedo también moldearme, ¿no? Como arcilla, puedo ir cambiando de acuerdo a esta lectura, que es un poco lo que está manejando. Dice, el lector empírico es aquel que formula una conjetura sobre el tipo de lector modelo postulado por el texto.
lo que significa que el lector empírico es aquel que intenta conjeturas no sobre las intenciones del autor empírico, sino sobre las del autor modelo. El autor modelo es aquel que como estrategia textual tiende a producir un determinado lector modelo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este texto Kempis o sugerimos o nos hacemos a la idea de que Kempis era como si fuera un tutor, ¿no? Un formador de religiosos, que él aplica a su vida lo que está diciendo y empieza a formar y a sugerir ciertas estrategias a través de sus escritos para formar a sus monjes, ¿no? Estamos hablando de un autor modelo, ¿no? Ideal también, no como, por ejemplo, Michel Foucault, ¿no? Él tiene obras extraordinarias, su pensamiento es bastante crítico, bastante transgresor, ¿no? Nos hace pensar muchísimo, pero su vida es totalmente lo contrario, ¿no? Su vida es contradictoria, ahora hasta delincuencial casi, ¿no? Hablando de esto que salieron de la pedofilia, que quería legalizarla, ¿no? Eso hace que esa obra a lo mejor ya no tenga el impacto que tiene, ¿no? Y obra como coherencia del texto, ¿no? He aquí entonces que la investigación sobre la intención del autor y sobre la obra coinciden al menos en el sentido que autor, modelo y obra como coherencia de texto son el punto virtual al que apunta la conjetura, ¿no? Por ejemplo, Allan Poe, su vida, ¿no? Su texto es interesante, su texto es un tanto policial, ¿no? Sin embargo, su vida era como muy desastrosa y esto también se proyecta en una obra de texto, ¿no? Aquí Kempis incluso hasta es el beato Kempis, ¿no? O sea, ya ha llegado al grado, los que sabemos, primero son beatos y después santos, ¿no? Ya hasta hay un milagro en su vida y es una vida monastérica, ¿no? Una vida en que cuando él escribe nos deja plasmado en su texto hasta esto que ha ido él modificando, ¿no? Esta entrega, este despojo, como San Francisco cuando se despojó de sus vestiduras, ¿no? Para irse a su orden, estas actitudes que dejan en sus escritos, sobre todo los fundadores, ¿no? Estas enseñanzas nos llevan a incluso, o sea, de veras se siente, cuando nosotros escribimos o cuando leemos unos textos, dependiendo de quién escriba, esto se percibe, porque en verdad estos escritos te plasman y dejan huella en el corazón, en el alma, ¿no? O así como cuando se escribe, estaba yo leyendo por ahí un texto, ¿no? de estos memes de Facebook, de los grupos de lectura, donde decía, ¿y cómo creen que es tan bonito, ¿no? Leer sobre un hombre que escribe sobre asesinatos y cómo asesina a gente, o cómo estas novelas, ¿no? Que pueden ser a veces de terror, ¿no? Y que son totalmente a veces desquiciantes, dice, ¿quién en su sano juicio va a leer ese tipo de cosas, ¿no? Como diciendo, hay que escoger buenas lecturas, ¿no? Hablando de buenos libros y todo esto. Dice aquí entonces que la investigación sobre la intención del autor y sobre la de la obra coinciden al menos en el sentido del autor modelo y obra como coherencia del texto. Son el punto virtual al que apunta la conjetura más que parámetro para convalidar la interpretación. El texto es un objeto que la interpretación construye en el intento circular de convalidarse a través de lo que constituye círculo hermenéutico por excelencia. Sin duda, existe el lector modelo del horario de trenes y existe el lector modelo de Finn Weiss, pero Finn Weiss prevé un lector modelo capaz de encontrar infinitas lecturas posibles. No significa que la obra no tenga un código secreto. Su código secreto está en esa voluntad oculta suya, evidente cuando se la traduce en términos de estrategias textuales, de producir ese lector libre de aventuras, todas las interpretaciones que quiera, pero obligado a rendirse cuando el texto no aprueba sus atrevimientos más libidinosos, ¿no? La falsación de las tergiversaciones, ¿no? Dice, en este punto quisiera establecer una especie de principio popperiano, no para legitimizar las buenas interpretaciones, sino para legitimizar las malas. Hillis Miller dice, no es verdad que todas las lecturas sean igualmente válidas. Ciertas lecturas están sin duda equivocadas.
A menudo revelar un aspecto de la obra de un autor significa ignorar o dejar en la penumbra otros aspectos. Algunas interpretaciones profundizan más en la estructura del texto que otras. Por lo tanto, un texto debe tomarse como parámetro de las propias interpretaciones, aunque cada nueva interpretación enriquezca nuestra comprensión de este texto. O sea, aunque cada texto sea siempre la suma de la propia manifestación lineal y de la interpretación que de él se ha dado, ¿no? Pero para tomar un texto como parámetro de las propias interpretaciones debemos admitir, al menos por un instante, que existe un lenguaje crítico que actúa como metalenguaje y que permite la comparación entre el texto con toda su historia y la nueva interpretación. Dice, entiendo que esta posición pueda parecer ofensivamente neopositivista. Dice, de hecho, la idea derridiana de deconstrucción y deriva se opone a la noción misma del metalenguaje interpretativo, pero yo no estoy diciendo que haya un metalenguaje diferente del lenguaje corriente. Estoy diciendo que la noción de interpretación requiere que una parte del lenguaje pueda ser usada como interpretante de otra parte del mismo lenguaje. Este es en el fondo el principio peirceauiano de interpretancia y de semiosis ilimitada. Un metalenguaje crítico no es un lenguaje diferente del propio lenguaje objeto. Es una porción del mismo lenguaje objeto y en ese sentido es una función de cualquier lenguaje que cualquier lenguaje desempeña cuando habla de sí mismo. Dice, la única prueba de la validez de la posición que sostengo la da la contradicción interna de la posición alternativa. Supongamos que hay una teoría que afirme que toda interpretación de un texto es una tergiversación, ¿no? Esto es importante, ¿no? No tendríamos que interpretar el texto para poder asumirlo tal cual es, ¿no? No tendría yo que meterle de mi cosecha, ¿no? Porque si no ya sería una tergiversación, una desviación de lo que quisiera decir el autor, que esto es lo que dice, ¿no? Supongamos que hayan dos textos, alfa y beta, y que se propongan alfa a un lector para que le dé una interpretación errónea y le exprese en un texto. Sigma, suministraremos alfa, beta y sigma a un sujeto X, normalmente alfabetizado, ¿no? Instruimos a X diciéndole que toda interpretación es una tergiversación. Preguntémosle ahora si sigma es una tergiversación de alfa o de beta, ¿no? Ahora supongamos que X diga que sigma es una tergiversación de alfa, diremos que tiene razón. Supongamos en cambio que diga que sigma es una tergiversación de beta, diremos que no tiene razón. Estamos asumiendo, ¿no? Supuestamente, según Eco, aquí explica que toda interpretación es buena, ¿no? No hay ningún problema. Dice, pero pensemos que es lo contrario, que todo es erróneo. Toda interpretación que hagamos del texto es erróneo. Dice, pero esto es por lo que nos han dicho, ¿no? Ya nos metió como la duda, ya nos metió como en crisis, ¿no? En ambos casos, quien aprobará o desaprobará la respuesta de X mostraría crecer no solo que un texto controla y selecciona las propias interpretaciones, sino también las propias tergiversaciones. Quien aprobará o desaprobará las respuestas y se comportaría, pues, como alguien que no considera en absoluto que toda interpretación es una tergiversación, porque usaría el texto original como parámetro para definir sus buenas y correctas tergiversaciones. Cualquier atisbo de aprobación o desaprobación respecto de la respuesta de X presupondría por nuestra parte ya sea una interpretación previa de alfa considerada la única correcta, ya sea la confianza en un metalenguaje crítico que usaríamos para decir por qué sigma es una tergiversación de alfa y no de beta. Recuerden, dice el metalenguaje, ¿no? Es hablar sobre el propio lenguaje, sobre su propia estructura, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, ¿no? Dice la informática, un ejemplo, la informática es hablar de otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, nuestra paquetería, nuestro lenguaje, por ejemplo, BASIC, ¿no? Nuestro lenguaje COBOL, ¿no? Todo nosotros hablamos de todos estos lenguajes, ¿no? Por ejemplo. Se vería, dice, en un compromiso, quien sostuviera que de un texto se dan solo tergiversaciones, excepto en el caso de la única interpretación buena del garante de las tergiversaciones de otros, ¿no? Pero de esa contradicción no se escapa. Es como, por ejemplo, el profesor
así nosotros, digo, había una situación, ¿no? Cuando nosotros leemos un texto, a veces tenemos que estar tan abiertos, tan abiertas a poder extraer la riqueza del texto per se, ¿no? Así se habla, qué es lo que nos dice cada uno, que es un poco esta parte de la lección divina cuando se habla en comunidad y se expresa lo que a ti a ti y asado le da Dios, ¿no? A ti que te da Dios, ¿no? Y empieza uno a hablar de lo que nos da a través del estudio de un texto. Pocas veces se hace así en la escuela. En la escuela somos más cuadrados. Somos más cuadrados casualmente, ¿no? Le echan mucho a la religión de conservadores y demás, pero casualmente a veces es al revés, ¿no? A veces en la escuela somos más cuadrados, ¿no? A veces, no, es que este texto, si es de historia, tenemos que interpretar esto, ¿no? Tenemos que entender esto sobre el texto. ¿Y qué tal si entendemos otra cosa, ¿no? El texto nos está dando una iluminación diferente, ¿no? A veces esta parte de lo apolónico y lo dionisiaco, ¿no? De, por ejemplo, que en las religiones a veces, ay, es que el Espíritu Santo me da esto y echa a aflorar nuestra imaginación, nuestra mente, ¿no? Echamos a volar la mente, la fantasía incluso, ¿no? Aunque a veces se critiquen mucho esto, ¿no? Y a veces sale todo nuestro conocimiento, ¿no? Libremente, no hay nada que nos detenga, pero son espacios que propician esto, ¿no? Si nosotros hiciéramos eso en la escuela, a ver este texto, a ver qué nos ilumina el Señor, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Que nos ilumina Freud, ¿no? Caso, y diríamos, ¿no? Y empezaríamos a debrayar, dirían, ¿no? Que, por ejemplo, en la escuela nos dicen, estás debrayando, ¿no? Y nos dicen otro tipo de cosas, ¿no? Incluso hasta más obscenas, ¿no? Pero si nosotros permitiéramos que nuestro cerebro y nuestro intelecto fluyera como tendría que fluir con todo lo que nos da ese texto y lo que nos ilumina y las conjeturas, dice, hay gente que siempre nos está censurando, eso está mal, ¿no? No tienes que pensar así, eso no lo dice el texto, es una mala interpretación, que es un poco lo que está diciendo Humberto Eco, ¿no? Si ponemos a un alumno A, B y C, este interpreta bien, este interpreta mal, y así vamos haciendo. Y eso es lo que hace la escuela, ¿no? Si no contestas como yo quiero, te pongo 5, 6, ¿no? O sea, lo cuadrado de la institución, lo cuadrado incluso hasta de los exámenes, ¿no? Tiene que decir esto, ¿no? Tienes que interpretar esto, tienes que saber esto, ¿no? Cuando a veces, dice, tendríamos que dejar que aflore, que fluya de nosotros ese conocimiento que estamos recibiendo, ¿no? Y que en verdad lo procesemos y que también expresemos lo que a nosotros nos está queriendo dar a entender ese texto o lo que nos está revelando ese texto, ¿no? Que es parte de la hermenéutica, es parte de esta revelación, ¿no? Estaban ahí, estaba platicando yo, ¿no? Estaba platicando con una persona y nos decía, es que la educación en Japón es muy diferente a la mexicana, ¿no? A la latinoamericana. Es ahí, a los niños los dejan hacer lo que quieren hasta que se cansen y que el niño dé lo que tenga que dar. Dice, pero aquí en México no, dice, aquí en México censuramos a todos los niños. Ya te pasaste, ya no, aquí eso no se hace y constantemente estamos reprimiéndolo, ¿no? No, censurándolo, esto no, esto aquello tampoco, esto. Y si te brincas de las tablas, ya, ¿no? Eres castigo, castigo, sanción, ¿no? Tienes que estar dentro de la norma, ¿no? Y en otros lados, en otros países, dejen que el muchacho sea como es y que explote todas sus habilidades, ¿no? Que es un poco lo que está pasando aquí, hablando de la tergiversación de otros, ¿no? Pero de esta contradicción nos escapa si el partidario de una teoría de la tergiversación se arriesga paradójicamente a presentarse como aquel que más que nadie cree que un texto estimula una interpretación mejor que las demás, ¿no? Aquí ninguna interpretación es mejor, cada uno está dando una luz hacia un aspecto, ¿no? En este caso hacia un texto. En efecto, escaparíamos de la contradicción solo a través de una versión mitigada de la teoría, ¿no? Digo porque yo he tenido esa experiencia y ojalá que ustedes la tengan, ¿no? Que hagan estos círculos de lectura. Cuando hacemos estos círculos de lectura, o sea, ¿tú qué piensas de este texto? No nada más es de que tú lees, el otro lee y el otro y así vamos, ¿no? El círculo de lectura es esto, de que, a ver, tú leíste ese párrafo, ¿pero qué entendiste?
y ahora el otro leyó este párrafo y que entendió y ustedes entendieron eso o que aportarían a este texto, ¿no? Esta parte de este ejercicio, ¿no? De pensamiento, de desmenuzar el texto, ¿no? Algunos hablan de rumiar el texto, que es un poco, si estuviéramos acostumbrados a hacer esto constantemente sería otra cosa, ¿no? Esto, bueno, digo, cuando lo hacemos en el texto tiene otro tipo de aplicaciones, pero digo, yo lo he aplicado con cuestiones bíblicas, ¿no? En cuestiones bíblicas y en métodos de oración, y esto en verdad es diferente, ¿no? En efecto, escaparíamos de la contradicción solo a través de una versión mitigada de la teoría de tergiversación, es decir, admitiendo que el término tergiversación debe ser tomado en sentido metafórico, si no habría una manera de salir radicalmente de la contradicción. Deberíamos admitir que cualquier respuesta de X es buena. Sigma podrá ser tanto una tergiversación de alfa como una tergiversación de beta a placer, ¿no? Dice, en este caso sería también la tergiversación de cualquier otro texto posible. Entonces sigma sería indudablemente un texto y muy autónomo, pero ¿por qué definirlo tergiversación de otro texto, ¿no? Y también tendrían a veces que ponernos límites, no ensueñes tanto, ¿no? A ver, ven, ubícate en la realidad, ¿no? Si es la tergiversación de cualquier texto, no lo es de ninguno. Sigma existiría por sí mismo y no exigiría ningún otro texto como propio parámetro, ¿no? Y quien esté aplicando y ensoñando con los textos diría, déjame filosofar, ¿no? Así es lo que hacían los filósofos, ¿no? Ahí en Grecia agarraban y se debrayaban con todo el conocimiento, que esto es poco lo que hacemos, estamos más enfrascados en el hacer, ¿no? En el hacer, en que tenemos que hacer y rendir resultados a través de lo que hacemos, no de lo que pensamos. Una persona se puede debrayar, subir, elevar y crear, ¿no? Estar en el aspecto abstracto que muchas veces es para los genios, ¿no? Como para Einstein y todos ellos, en el abstracto y crear sus teorías y crear sus fórmulas y pensar, pero ese es otro nivel, ¿no? Lamentablemente, aquí en la tierra, aquí en nuestro país, en la sociedad, una persona así no cabe, ¿no? Una persona aquí así simplemente aquí hay que rendir cuentas, ¿no? Hay que ser muy concretos, hay que ser muy hacer la producción, a ver, eso sí que ensueñas, pero ¿en qué se traduce, ¿no? ¿En qué artículo, en qué invento, en qué cosa que se vea visible, ¿no? Solución elegante que comportaría un inconveniente caería cualquier teoría de la interpretación textual. Existen textos, pero de ellos ningún otro texto puede hablar, lo que equivale a decir que alguien habla, pero nadie puede atreverse a decir que dice, ¿no? Esta posición sería muy coherente, pero coincidiría con la liquidación de los conceptos de interpretación e interpretabilidad, ¿no? A lo sumo se podría decir que alguien usa de alguna manera otros textos que producir un nuevo texto, pero una vez que el nuevo texto hubiera aparecido de los otros textos ya no se podría hablar, excepto como de estímulos imprecisos que hasta cierto punto habrían influido en la producción del nuevo texto, tanto como otros acontecimientos fisiológicos y psicológicos que sin duda están en la raíz de la producción de un texto, ¿no? Pero sobre lo que la crítica normalmente no interviene por defecto de prueba, salvo precisamente los casos en los que se degeneran en cotilleos de biográficos o en conjeturas clínico-psiquiátricas, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión, para ya terminar seguimos con el lector en otro texto, vamos a ir viendo. Defender un principio de interpretancia y de su dependencia de la intentio operis no significa desde luego excluir la colaboración del destinatario. El hecho mismo de que por parte del intérprete se haya puesto la construcción del objeto textual bajo el signo de la conjetura muestra como intención de la obra e intención del lector están estrechamente vinculadas. Defender la interpretación contra el uso del texto no significa que los textos no puedan ser usados, pero su libre uso no tiene nada que ver con su interpretación, por más que tanto interpretación como uso propongan siempre una referencia al texto fuente, al menos como pretexto, ¿no? Ahora, por ejemplo,
yo puedo usar el texto para lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, puedo usar a Eco para hacer para dar mi clase, ¿no? Yo, por ejemplo, pudiera haberlo usado nada más así, ¿no? A ver, estos son los textos importantes, estos son los conceptos importantes, y te echar chalala, chalala, ¿no? Y se los voy poniendo. Hay que aprendernos de memoria esto, hay que aprendernos de memoria, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las 3 intenciones, cuáles son los géneros, cuáles son los enfoques, ¿no? Cuáles son los tipos de lector, y a ver, y muy, muy directo y al grano, ¿no? Y ahí ya lo usé, al texto, ¿no? El que sigue, ¿no? Y vamos con el otro como empecé, ¿no? Pero, por ejemplo, este texto da para más, da para interpretarlo, da para introyectarlo, da para procesarlo, ¿no? Y para aplicarlo, ¿no? Para llevarnos, nos da para filosofar, nos da para pensar más allá, ¿no? Defender la interpretación contra el uso del texto no significa que los textos no puedan ser usados, ¿no? Se puede usar, se puede hacer, pero su libre uso no tiene nada que ver con su interpretación, por más que tanto interpretación como uso propongan siempre una referencia del texto fuente, al menos como pretexto. Uso e interpretación son sin duda 2 modelos abstractos. Cada lectura resulta siempre de una combinación de estas 2 actitudes. A veces sucede que un juego iniciado como uso acaba por producir lúcida y creativa interpretación o viceversa. A veces tergiversar un texto significa desincrustarlo de muchas interpretaciones canónicas previas, revelar nuevos aspectos, y en este proceso el texto resulta más y productivamente interpretado según la propia intentio operis, atenuada y oscurecida por tantas precedentes intenciones lectores, ¿no? Camufladas del descubrimiento de la intentio autoris. Hay por fin una lectura pretextual que adopta los modelos de uso libre de prejuicios para mostrar cuánto puede producir el lenguaje semiosis ilimitada o derivada, ¿no? O deriva. En ese caso la lectura pretextual tiene funciones filosóficas, y tales me parece los textos de desconstrucción suministrados por Derrida, ¿no? Pero deconstrucción no significa moverse de un concepto a otro, sino poner del revés y desplazar en orden conceptual el no orden conceptual en que el texto está articulado. Derrida es más lúcido que el derridismo. Creo que existe una diferencia entre este juego filosófico cuya apuesta no es un texto individual, sino el horizonte, especulativo que revela o traiciona, y la decisión de aplicar ese método a la crítica literaria o de hacer de ese método el criterio de todo acto de interpretación, ¿no? Y bueno, ya después entraremos a lo que son los aspectos de la semiosis hermética, ¿no? Que vamos un poquito, recuerden que lo podemos ver a nivel histórico, cómo se va evolucionando, o en este aspecto de la semiótica a la hermética, o sea, de lo textual a la interpretación, ¿no? Vamos aquí dejaremos esta parte y vamos a ir viendo y analizando algunos otros aspectos para continuar con lo que sería el plan. Hay muchísimo que seguir analizando. Este libro de Umberto Eco, Los límites de la interpretación, se los recomiendo que lo lean de principio a fin para que puedan entender todo esto, pero por lo menos ahorita para nuestro plan de estudios vamos a dejarlo ahí con estos textos, que es lo que viene sobre su examen, y nos vamos por ahí con Paul Ricoeur y vamos a ir viendo algunas cosas. Ya vimos un poquito de House, ¿no? Ya trabajamos sobre House, sobre lo que es la teoría de la recepción, estos sus textos importantes, y vamos a ir retomando algunas cosas también de Eco.